Bueno, gracias por estar acá, tanto presencial como virtualmente. Con gusto presento a Joaquín Fargas, que va además cerrar, creo yo, con broche de oro nuestro congreso, este, donde esperamos haya sido parte y hayan estado contentos. Vamos a cerrar con el trabajo de Joaquín. Joaquín es artista, ingeniero, creador. Bueno, creo que podría presentarte mucho rato, creo que de frente más bien. Te dejo empezar, Joaquín, por favor. Bueno, gracias. Bueno, un placer estar aquí. Gracias a todos por venir. Acá hay mucha, digamos, entre presencialidad y virtualidad, ¿no? La idea de alguna forma es hacer un recorrido. Esta charla se llama Simbiosis entre la ciencia, el arte y la tecnología. Y para mí es importante ya el nombre en sí mismo lo que encierra, ¿no? El nombre habla de simbiosis. Cuando yo empecé a trabajar en todo lo que es el cruce del arte, la ciencia y la tecnología, le llamaba a las charlas, por ejemplo, el encuentro del arte, la ciencia y la tecnología, la convergencia del arte, la ciencia y la tecnología. En inglés era Bridging the Gap Between Art, Science and Technology, The Meeting of Art, Science and Technology. Bueno, todo tenía que ver con el encuentro. Y en realidad después me di cuenta que, ¿cómo estoy hablando de encuentro? Si yo hablo de encuentro es porque en algún momento hubo un desencuentro. ¿Y cuándo estuvo desencontrada el arte de la ciencia y de la tecnología? Estuvo solamente desencontrada en la formalidad, en el enciclopedismo, donde trató de alguna forma de poner en compartimentos estancos cosas que son absolutamente completas. Todo tiene que ver con todo. Por eso yo hablo de la simbiosis entre el arte, la ciencia y la tecnología. Y como subtítulo tiene un subtítulo que por ahí habrán leído en la presentación, es desde las pinturas rupestres hasta prácticamente nuestros días, ¿no? O sea, lo que es el NFT y el metaverso. Nosotros estamos en los albores del metaverso, estamos prácticamente, yo diría, en la situación en que estábamos a principios de los años 90 con respecto a Internet. Un mundo desconocido que no sabíamos a dónde iba a llevar y llegamos a esto con Internet, ¿no? Esa hiperconexión, eso que es algo increíble. ¿A qué nos va a llevar el metaverso? Bueno, no lo sabemos, pero vamos a inspeccionar un poquito eso. Entonces, yendo a las pinturas rupestres, era algo que era lo que se hacía con esa tecnología. ¿Y ustedes qué se imaginan? ¿Había mucha tecnología para pintar esas pinturas, para hacer esas pinturas rupestres o no? ¿Qué dicen? Esto es interactivo, así que pueden contestar ya, no hace falta esperar 40 minutos, 50 para después poder hacer una pregunta. Acá la pueden hacer ya si quieren. Bueno, había tecnología y mucha tecnología. Lo que pasa que, bueno, no era que agarraban, por ejemplo, dicen, bueno, esta pintura más o menos roja, agarro un poco de tierra y lo pinto ahí. No, había todo un trabajo impresionante. Yo he visto unos videos que recreaban cómo se podía reproducir, cómo se podía generar esa tecnología que hizo que esas pinturas, algunas de estas tienen 30.000 años. Entonces la pregunta es, con la tecnología actual, ¿llegaríamos a 30.000 años? Si uno le pregunta a todos acá, estamos en una universidad tecnológica y tenemos una cantidad de nerds informáticos, ¿no?, que nos van a decir 30.000 años. No, yo te puedo garantizar que el CD que te voy a quemar ahora, que eso era de antes, ¿no?, porque ya los CDs son viejos, me iba a durar 10 o 20 años. Entonces, ¿cómo puede ser que hayan llegado a los 30.000 años? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros si tuviéramos que hacer esto ahora? ¿Podríamos hacer esto, por ejemplo, que es ahí, hacer una pintura digital, de alguna forma dejar nuestras manos? Bueno, esta es una instalación que está en estos momentos en un lugar que se llama Tecnópolis, en Argentina, que nos permite escanear nuestra mano y dejarla para las generaciones futuras. O sea, así como nuestros ancestros dejaron esas manos plasmadas en esas pinturas rupestres, nosotros estaríamos en condiciones de utilizar la tecnología actual para dejar para las generaciones futuras. ¿Ahora cuánto tiempo? Eso es un misterio. O sea,
Yo por eso me imaginé que podía existir una figura que sería el guardián del futuro. Estuve estudiando a ver cómo se podía dejar para el futuro esa información, y lo que encontré es que las instituciones que más tiempo perduran son las universidades, después de los bancos, después de algunos bancos. Así que siempre encontramos esa parte de la economía, la parte financiera, la que, digamos, prevalece. Pero hay universidades como la Universidad de Bolonia o Salamanca, que tienen más de 800 años. Entonces dije, bueno, podemos armar ese guardián del futuro, que sean universidades que puedan almacenar esta información digital para que alguien por ahí dentro de 10.000 años diga, bueno, hacemos un poco de arquitectura, ¿no?, de arqueología digital, para aquellos arqueólogos, ¿no?, arqueología digital, y vamos a ver qué pasaba a principios del tercer milenio, ¿no? Y se encontrarán con una cantidad de sorpresas, como cosas rarísimas que hacemos nosotros ahora, que seguramente en el futuro no se van a hacer. Bueno, voy a hacer un recorrido, voy a ser autorreferencial, voy a hacer un recorrido sobre mis obras para que vean un poco de qué se trata toda esta conexión que yo voy y vengo con el arte, la ciencia y la tecnología. Y acá voy a mostrar un proyecto muy básico, que fue uno de los primeros proyectos, tiene 15 años este proyecto, y sigue constantemente actualizándose, y tiene que ver con lo que yo denomino en bioarte un bioarte soft, un bioarte muy, muy suave de alguna forma, en donde no produzco ningún tipo de intervención sobre lo que es la materia orgánica. Es simplemente colocarla, en este caso la coloco en un recipiente, es un ecosistema que yo tomo de algún lugar natural y lo encierro. Entonces la idea es que nos hagamos preguntas, siempre tiene que ver con preguntas. Y para mí, todo, tanto el arte como la ciencia se basa en preguntas. Muchas veces tenemos alguna, muchas veces yo diría pocas veces tenemos alguna respuesta, y en general no tenemos respuesta para esas preguntas, y nos derivan a una nueva pregunta, y así se produce un derrotero de preguntas que nos lleva a esta situación en donde nosotros no sabemos qué hacemos acá, ¿no? O sea, con toda la ciencia que tenemos, no tenemos una seguridad. Entonces, bueno, ¿qué pregunta me puedo hacer si tengo unas plantas encerradas? A ver qué me dicen. Las tengo encerradas, totalmente selladas. ¿Vivirán? ¿De dónde sale el oxígeno?, preguntan. Entonces, yo en vez de contestar esa pregunta, digo, si yo fuera un gigante, ¿no?, y tengo tomada la tierra así, con mis manos, ¿las preguntas no serían las mismas? Miraría a todas esas personas, nosotros mismos acá, y no nos haríamos la misma pregunta. Entonces, bueno, este proyecto tiene como objeto que nos hagamos esas preguntas, y esto en una escala infinitesimal representa nuestro planeta. Ese planeta que, digamos, de alguna forma es frágil. Cuando lo vemos en ese contenedor, entendemos que no hay más recursos de lo que están acá adentro. Cuando nosotros vamos al espacio exterior, así, miramos acá por la ventana y nos parece el mundo como inacabable, inabarcable a escala humana, pero realmente nosotros estamos produciendo un impacto en el planeta. Y ese planeta que es frágil, frágil por más que estemos haciendo en estos momentos no sé, hayamos impactado hace unos días en un asteroide para ver si podíamos cambiar esa dirección, no estamos en condiciones de ir a ningún otro planeta. Acá, para los arquitectos que están acá, ¿no?, ¿cuál es el hábitat que tenemos? Es este. Si queremos ir a Venus, le puedo dar tantas razones por las cuales no podríamos ir a Venus, aunque tuviéramos un bus que nos llevara, no podríamos vivir ahí. Entonces, bueno, este proyecto, digamos, tiene mucho recorrido, ha estado en distintos lugares y sigue estando. Esta, por ejemplo, es una estación de metro en Argentina, donde hay una instalación que está bajo tierra y ha soportado toda la pandemia, casi mejor que nosotros, porque ese ecosistema quedó ahí. ¿Y qué es lo que necesita como cualquier sistema? Lo que necesita es energía. Y en el caso de las plantas, ¿qué necesitan? La energía de la luz para poder hacer fotosíntesis, liberar oxígeno cuando van tomando, digamos, el dióxido de carbono del medio. Y de alguna forma, eso es lo que nos da, digamos, esa continuidad en nuestro sistema y nos da la vida. La vida tal cual la conocemos, para nosotros depende de la energía del sol. Bueno, en este proyecto que es interesante mostrar varias facetas, ahora me congelaron
O sea, hacemos unos cambios, siempre hacemos unos cambios acá como para generar un poco de tensión, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ver si podemos cambiar la diapositiva. Yo tengo un presentador acá que se supone tiene el control. Ahí está. Bueno, ahí por ejemplo, bueno, veíamos unas personas que están mirando. Algunas miran con mucho detalle porque algunas son plateadas, como están acá, metalizadas, que tienen una pequeña mirilla. Y ese objetivo es que nosotros podamos mirar. Ahí vamos a ver si logramos que se vea la imagen. Ahí. Esto a ver cómo era para hacerlo que funcione. El video, a ver si... Ahí está. Era el toque mágico. Yo lo toqué, pero no funcionó. Acá, pero... En ese video, eso es lo que sucede en una gota de agua que está dentro de una de esas esferas. O sea, nosotros evaluamos la vida en ese ecosistema porque lo vemos verde, es lo que tenemos a la vista nuestra, pero hay, más allá de la visión, toda una vida que es increíble, una vida que aparece como mágica a través de un microscopio, ¿no? Bueno, pero el asunto es que sigue el proyecto y resulta que con este proyecto tiene una parte que se llama Adoptemos el Mundo. Adoptemos el Mundo tiene que ver con unas pequeñas esferitas que están acá, que tienen un ecosistema. Hay un par de privilegiados en esta sala que recibieron una. Y les cuento, estas se entregaron siempre con el concepto de que el mundo está en nuestras manos. El mundo está en manos de cada uno de nosotros, pero hay quienes tienen una mayor responsabilidad. El primero en recibir una fue este señor, que es Oscar Arias. Esa es una fotografía bastante antigua, cuando él era presidente de Costa Rica. Es un premio Nobel de la Paz, tenía un proyecto en Costa Rica que se llamaba Paz con la Naturaleza, y recibió una de esas esferas con el concepto de que si bien el mundo está en manos de cada uno de nosotros, hay quienes tienen una mayor responsabilidad. Ahora, resulta que fuimos evolucionando en el proyecto y hace unos años un curador dice, bueno, a ver, ¿cómo es que la gente no puede recibir ese mundo? ¿Cómo es que no tenés esas pequeñas esferas en venta en tu página web? Hoy con todas las facilidades que hay, ¿no? Para hacer un delivery, entregarlas en cualquier parte del mundo. Y yo dije, lo que pasa es que no están en venta. ¿Y cómo no las vendés? Entonces yo dije, pero yo puedo poner el mundo en venta. Entonces yo digo, no están a la venta porque el mundo no puede estar en venta. Es más, supongamos que estuviera en venta, ¿lo pudiéramos comprar nosotros? Juntamos el dinero, no sé, de Elon Musk, de Jeff Bezos, de, no sé, de todo el mundo. No lo podemos comprar, no lo podemos llevar. Pero lo que sí podemos hacer es adoptar el mundo. Entonces ahí se generó ese proyecto de adopción del mundo, en donde mucha gente aplica para adoptar ese mundo. Tiene que cumplir una serie de reglas, ¿eh? No es fácil adoptar. Adoptar no es que yo voy y digo, bueno, a ver, quiero adoptar un perro, quiero adoptar un niño, ¿qué tengo que hacer? Una serie de requisitos. En este caso, para adoptar una esfera, una biosfera, uno tiene que decir por qué la querría tener. Tendría que decir qué está dispuesto a hacer para difundir el programa educativo asociado con la biosfera y qué acción ambiental estaría dispuesto a hacer para ser merecedor de recibir eso. O sea, acá hay una serie de requisitos. Entonces, hay una serie de instituciones que financian esas esferas y hay quien está dispuesto a recibirlas, pero está cortada la cadena de decir yo entro en Mercado Libre y me compro una biosfera o entro en, no sé, en Amazon y ya me la mandan a mi casa. Entonces el mundo no es así. Entonces hay todo un programa educativo asociado con el proyecto. De hecho, hace unos meses hicimos por internet un pequeño taller acá para que cada uno pudiera producir su propia biosfera, como estos chicos. Estos chicos están ahí en Cuba haciendo su tarea, eso es en Argentina, eso es en China, digamos. En muchos lugares uno puede realmente difundir el mensaje. Entonces, ¿qué pasa con el arte? Hay otra discusión, el arte se encuentra una parte útil. Entonces, ¿qué diría la academia? Si el arte es útil, no es arte, el arte tiene que ser inútil, no tiene que tener un sentido.
O sea, eso es una discusión que se ha generado en muchas situaciones. Bueno, yo creo que perder la posibilidad de utilizar el canal del arte para transmitir un mensaje, y en este caso un mensaje ambiental importante que tiene que ver con nosotros, con nuestro planeta, es una oportunidad que no se puede dejar de lado, no se puede perder. Bueno, ahí voy a ir ahora a otro proyecto que es un poco más, se llama The Big Brain Project, a ver si lo vemos ahí. Es un proyecto ya de bioarte hard, digamos. ¿Por qué lo llamamos bioarte hard? Porque ahí interviene un cultivo de tejidos. Cuando yo pienso este proyecto en el año más o menos 2006 aproximadamente, la idea era tomar células neuronales y conectarlas a través de Internet en distintas partes del mundo y generar una suerte de red neuronal universal. Este fue el primer video de presentación, un video muy rudimentario, hace muchos años, en donde yo lo presento en la Universidad Maimónides, donde yo daba clases de arte y tecnología, a pedido de uno de los directores que me dice, bueno, me gustaría que lo presentaras a todo un grupo multidisciplinar de la universidad para ver si se puede hacer algo. Cuando yo le digo quería cultivar células neuronales, me dice, no podemos hacer, pueden ser células nerviosas, esto, lo otro. Bueno, terminamos haciendo una instalación con todas estas células en Austria. En Ars Electrónica fue una institución que pidió hacer el proyecto, entonces conectamos Ars Electrónica con el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires, con dos instalaciones similares que tenían células neuronales. En realidad no neuronales, sino nerviosas, eran de una línea de investigación. Y ahí se produce algo interesante, porque viajó conmigo a Austria un biólogo molecular, una eminencia, que le interesó trabajar en el proyecto. Lo importante es que él tenía, no sé, cualquier cantidad de títulos así honoríficos y académicos y todo, y cuando llegó a Ars Electrónica le dieron una etiqueta que decía doctor fulano de tal artista. Y ahí es como que se transformó, dijo, ahora soy artista. Pero lo interesante es que yo utilicé herramientas existentes, porque todas estas torres que están acá iluminadas eran sensores de un grupo de células que estaba ahí en esta torre central. Entonces yo al médico le dije, ¿qué pasaría si esos sensores que son electrónicos los convertimos en biosensores? Y eso disparó toda una línea de investigación en la universidad. Entonces, desde el punto de vista artístico, nosotros podemos utilizar herramientas existentes, pero también, desde el punto de vista artístico, podemos empujar los límites de la ciencia y la tecnología para generar nuevas herramientas como fue en este caso. Entonces ahora, bueno, salto a otro tema, vamos a otro lado, y me interesa, ya que hablamos tanto de Internet en estos días y hablamos hoy también en una de las charlas ahí sobre Internet y los archivos y toda la información que hay, empiezo a trabajar en un proyecto que se llama El Libro Absoluto. El Libro Absoluto tiene que ver con imaginarnos, así como en la antigüedad existía esa fantasía de que podía haber un libro absoluto que contuviera todo el conocimiento, o una enciclopedia, o una biblioteca, a mí me comisionan de la Biblioteca de Alejandría en Egipto para hacer este proyecto. Entonces este proyecto está basado en dos cuentos de Borges, y la pregunta ¿es Internet el lugar, el reservorio de todo el conocimiento de la humanidad en estos momentos? Entonces trabajo con dos cuentos de Borges, no sé si conocen a Borges, un escritor argentino que hizo muchos cuentos y poemas, algunos fantásticos, muy interesante. Entonces está basado en dos cuentos de Borges. Uno es La Biblioteca de Babel, en donde Borges decía que existía una biblioteca que tenía infinitas galerías, todas esas galerías hexagonales que estaban interconectadas entre sí, y en alguna de esas galerías siempre había una galería que podía resolver alguna problemática que teníamos en el mundo. Y aparte todos estaban buscando un libro que era un libro circular, era como el santo grial del conocimiento, un libro que de alguna forma se asemejaba a Dios. Y el otro libro, el otro cuento de Borges, en el que está basado, es El Libro de Arena. Cuenta Borges que estaba en su estudio un día y viene un mercader
a ofrecerle Biblias. Y Borges le dice, Biblias yo tengo una colección, no me interesan. Bueno, tal vez le interese este libro. Cuando Borges abre el libro se encuentra que una página decía número 40 y la otra decía 15.800, digamos. Y dice, ¿cómo puede ser? ¿Por qué tiene esta numeración? Y el mercader le dice, porque el libro tiene infinitas páginas. Y dice, mire la página que está viendo ahora, porque nunca más va a poder volver a ella, porque son infinitas las páginas. Entonces, con ese concepto aparece este libro absoluto que tiene este formato. Es un dispositivo que son hexágonos representando esas galerías hexagonales de la Biblioteca de Babel. Y cuando uno los mueve, aparece en una pantalla toda una serie de disciplinas que puede ir conectando hasta que de golpe para y un motor de búsqueda encuentra una página que es una entre miles de millones y la muestra por unos segundos. Y nunca más se va a poder volver a esa, o la probabilidad de que yo pueda volver a esa página sin la información específica va a ser prácticamente nula. Entonces, ese es más o menos como se ve ahí. Bueno, esa es la Biblioteca de Alejandría, que me pareció interesante para hablar del conocimiento. La Biblioteca de Alejandría representa el sol que de alguna forma para los egipcios era el dios, Ra, pero le falta un pedazo porque el conocimiento no puede ser completo, si no seríamos dioses. Y acá, simultáneamente con la Biblioteca de Alejandría, hicimos un lanzamiento con la Biblioteca Nacional en Argentina, y acá publicaron este libro, este video mostrando cómo era que funcionaba el libro absoluto. Que al girar van variando las temáticas y las categorías y se hace una búsqueda en internet, sale un resultado que dura unos segundos y está basado en la Biblioteca de Babel de Borges y el libro de Arena. Bueno, lo interesante de esto es que yo trabajo un poco lo que es la diferencia entre la información y el conocimiento. El libro hay 3 piezas, una está en la Biblioteca de Alejandría, la otra está en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional y la otra la tengo yo. Así que la tengo yo, la miro ahí y me inquieta un poco porque Borges, ¿qué hizo con el libro de Arena? Decía en el cuento. Borges era el director de la Biblioteca Nacional en Argentina, entonces ese libro lo empezó a inquietar y un día agarró y dijo, yo me tengo que deshacer del libro. ¿Y qué mejor lugar para deshacerse de un libro? Decía, para deshacerse de una hoja lo mejor es el bosque, para deshacerse de un libro lo mejor es una biblioteca. Entonces dice que lo escondió en la biblioteca. Cuando yo me entrevisté con el director actual de la Biblioteca Nacional, él me dice, no se olvide que el libro de Arena todavía está guardado en la biblioteca. No sabemos dónde, pero en algún lugar debe estar. Entonces ahí aparece la diferencia entre información y conocimiento. Y yo presento el libro en el Congreso de la Lengua Española, que se hizo en el 2019, y ahí armamos unos talleres en donde yo tomaba información de Internet y se la entregaba a la gente que hacía en el taller. Por ejemplo, vamos a hacer una torta de chocolate con información tomada de Internet. ¿Se animan? Todo el mundo decía, ¿cómo no nos vamos a animar? Pero resulta que esa información, cuando la recibieron, estaba, por ejemplo, en ruso, estaba en chino, y entonces era información que a nosotros no nos servía para construir esa información, transformarla en conocimiento. El conocimiento se produce cuando nosotros tomamos la información y lo transformamos en algo útil para nosotros, para los que nos rodean. Entonces, al final, entre todos, llegaron a construir ese conocimiento para decir cómo se hacía esa torta. Pero después subimos el nivel y tomé información de un protocolo para hacer una operación de cerebro. Ninguno de nosotros estaba en condiciones de hacerlo, ¿no? Pero tal vez un neurocirujano tomaba esa información que era nueva y podía salvar la vida a alguien porque tenía la capacidad para interpretarla. Entonces ahí es donde se juega con todo eso. Bueno, salto a otro proyecto y ahora me voy a un lugar muy frío que es la Antártida. Resulta que tuve la suerte en el 2011 de ser convocado por
la Dirección Nacional de la Antártica en Argentina en un programa de arte para llevar un proyecto artístico a la Antártida. Entonces, el psicólogo me dice, bueno, usted va a tener unos problemas en Antártida. Yo digo, ¿qué problema voy a tener? No, yo ya estoy acostumbrado. No. El problema, más allá que ya le hicimos todos los cálculos, que usted tiene el grado, digamos, de anormalidad suficiente como para ir a un lugar de esa índole, usted se va a encontrar que, como está en manos de la logística de las Fuerzas Armadas ahí, ya cuando van los científicos, los de las Fuerzas Armadas lo miran y dicen, ¿qué hacen estos que están juntando periodistas, estos geólogos, estos arqueólogos que están viendo a ver si encuentra algo por ahí? Y dice, usted va a ir con un proyecto artístico. Entonces lo van a mirar mal los de las Fuerzas Armadas y lo van a mirar mal los científicos, porque van a decir, ¿qué hace este tipo acá con un proyecto artístico cuando podríamos estar investigando otras cosas más interesantes? Entonces, lo interesante es que acá, esa persona que me está ayudando a plantar unos molinos, yo llevo unos molinos de viento que los instalo en un glaciar para enfriar el glaciar. Es algo paradójico, ¿no? Pero bueno, esos molinos, bajo el paraguas de ese proyecto Utopía, se llaman Don Quijote contra el cambio climático. O sea, es como esa imposibilidad, ¿no? Así como Don Quijote luchó contra esos molinos de viento en la región de La Mancha pensando que eran unos seres alienígenas, dijo, bueno, acá están estos molinos tratando de generar frío. ¿Y generan frío? Bueno, generaron frío, por supuesto, en un formato totalmente despreciable. Pero es ese planteo, es esa mínima verosimilitud de que algo puede ser posible, ¿no? Entonces ahí están los molinos circulando, a la vez que están generando electricidad, y van unas celdas, estas celdas que armé yo que se llaman celdas Peltier, que en una cara se enfrían y llegaron a producir hielo. Ahí están produciendo hielo con el aire, digamos, con el agua que condensan de la atmósfera. O sea, eso es prácticamente imposible. ¿Qué le puede hacer a un glaciar? Pero bueno, nosotros tenemos que pensar que así como ese viaje que hicimos ahora para impactar en un asteroide con una pequeña nave podría tal vez desviarlo, bueno, tal vez esto podría llegar a producir un cambio en los glaciares y mejorarlo. Pero bueno, seguimos acá, y acá aparece Glaciator. Yo tengo la suerte de volver a la Antártida en el 2017. La verdad que me considero un privilegiado de poder estar en esos lugares y haber ido por segunda vez. En este caso me convocan a una Bienal Antártica y voy con una expedición rusa. En esa expedición rusa, en un barco ruso, me piden hacer, yo tenía la idea de hacer unos robots también que colaboraran en el proceso de glaciación. Yo me imaginaba que si yo hiciera un robot que compacta la nieve y hace adherir esa nieve a la masa gélida, iba a mejorar el glaciar. Era una idea que yo tenía, que nunca la había comprobado y nunca la había consultado con un científico. Hasta que hace 2 meses leo un artículo que, no sé si saben que hace unos años se encontró un mamut congelado. Justamente todo este tema del deshielo hace que empiecen a aparecer cosas. Apareció un mamut en la zona ahí de Siberia y dijeron, bueno, vamos a recrear ese mamut. Entonces están estudiando la posibilidad de volver ese mamut a la vida. El ADN no estaba bueno, pero ustedes vieron Jurassic Park, ¿no? Se puede agregar un poco la cadena ahí de ADN, chao, ¿viste? La vida se abre camino y después se genera, bueno, toda la historia. El asunto es que dicen, si nosotros lográramos poblar Siberia con esos mamuts, también colaborarían por el peso que tienen a mejorar, ¿no? Y ganar la masa de los glaciares. Entonces le dije, bueno, qué suerte, por lo menos esto que había pensado hace 5 años más o menos, algún funcionamiento podría llegar a tener, alguna practicidad. Ahí está Glaciator, que es un robot, que es una mezcla, ¿no? Es como orgánico, es un pequeño bicho que va circulando ahí, que tiene mucha tecnología, ¿no? Ahí tiene un ojito que mira, filma, manda las imágenes, tiene un GPS, detecta, digamos, genera un cuadrilátero, en ese cuadrilátero va funcionando solo, tiene una autonomía y tiene paneles solares que lo hacen, digamos, totalmente autónomo. El pobre Glaciator
porque en realidad hay otro más, el otro está en Argentina, hay una réplica que está en Milán, y este fue a Rusia, y tiene un paradero desconocido, pero no de ahora por el tema de la guerra, sino ya hace unos años los rusos no informan dónde está el robot. Es una pena, pero bueno, fue una expedición rusa, era parte del convenio, y hemos perdido contacto con él. Entonces, así que ojalá lo podamos ver en algún momento. Bueno, ahora saltamos a otro lugar, nos vamos del lugar, el mayor reservorio de agua en el mundo, que es la Antártida, que a mí me interesa mucho porque es un continente que se debate, como yo digo, entre la utopía y la distopía. La utopía porque es el continente que es la región del planeta que por primera vez todo el contexto internacional se pone de acuerdo en cómo manejar administrar un lugar del planeta, ¿no? Pero por otro lado se está descongelando, y esa es la parte distópica. Pero bueno, vamos a otro lugar, y este es un lugar que es el desierto de Atacama. Desierto de Atacama, en un lugar que, según la NASA, es el lugar más seco del mundo. Una localidad que se llama María Elena, un pequeño pueblo minero, y vamos con un robot que se llama el Rabdomante. ¿Por qué se llama Rabdomante? Rabdomante es ese personaje que va con la varita buscando agua, tratando de detectar, digamos, señales, así la radiación producida por un reservorio de agua. Bueno, por eso el Rabdomante va buscando ahí y trata de condensar agua de la atmósfera usando un poco la tecnología de los molinos de la Antártida, ¿no? Ahí tiene unas celdas Peltier, esas celdas Peltier producen frío, se condensa la poca agua que hay en la atmósfera, y lo increíble es que las 3 personas que estuvimos ahí tocamos un poco esas gotas de agua y nos las llevamos a los labios, y eso fue algo como muy, muy significativo. Ahí están algunas imágenes del robot. Avísame el tiempo. Lo interesante es que cuando estábamos filmando, armando todo eso ahí, viene la gente de la localidad ahí de María Elena y dice: ustedes nos hacen acordar al equipo de George Lucas. Y yo dije: wow, claro, acá vinieron a filmar la última película de Star Wars. Le dije: bueno, la única diferencia entre George Lucas y nosotros serán $200 millones más o menos. Pero bueno, ahí más o menos. El asunto es que el robot circuló, funciona como un insecto, una oruga que se contrae y se extiende, y estuvo circulando por algunas salinas, hay algunas ruinas en esa visión apocalíptica. Pero lo más importante, perdón, voy a pasar porque si no, es esto, ¿no? Que se generó una suerte de círculo virtuoso, tecnológico, que no sabemos si va a funcionar, pero de vuelta planteamos esa verosimilitud. El sol, que es el causante de esos desiertos porque evapora el agua, al impactar sobre una celda solar, produce electricidad, va a la celda Peltier, condensa el agua y podría tal vez devolverle el agua al desierto. Desierto al cual le están sacando los nutrientes y los llevan a lugares, digamos, más fértiles o más húmedos, porque la fertilidad, digamos, depende también de esa riqueza que tiene el desierto, y tal vez podríamos convertir los desiertos en un vergel, en algún lugar cultivable, si es que fuera necesario. O sea que siempre está ahí esa verosimilitud. Como acá, otro proyecto que yo hice para un pueblo de pescadores en Taiwán, en donde también un molino, soy un poco recurrente con los molinos, pero bueno, un molino, digamos, junto al agua del mar, pasa por una serie de botellas ahí recicladas y produce, digamos, destila el agua. Cuando yo llego al proyecto, lo planteo, me dicen: qué bueno, porque la idea es que esa agua destilada sirva para regar un jardín. Me dice: ¿cuánta agua va a producir por día? Y yo digo: a mí no me pregunten, a mí me invitaron por un proyecto artístico, ambiental, y yo vengo a presentar el proyecto. Si tiene alguna posibilidad, se lo tienen que preguntar a los científicos. Pero siempre está la verosimilitud. Cuando yo tomo las fotografías de esas botellas, en el medio tienen una media caña de bambú, que es la que
por la cual circulan las gotas de agua y se van evaporando y son recuperadas el agua es recuperada por la cañería exterior, acá veo estos cristales, que son los cristales del agua del mar. Son los cristales que recuperó, digamos, ese sistema. O sea, volvemos a ese tema, ¿no? Existe esa verosimilitud. Yo podría hacer algo artístico sin que tuviera una base científica, y sigue siendo artístico. Como alguien que hizo, no sé, un cactus y le puso pelo, y dijo que el cactus le había crecido el pelo porque le había puesto queratina. Pero bueno, era un chiste, pero bueno, sirve como proyecto artístico. Ahora, ¿tiene esa cualidad de ser arte con ciencia? ¿O hacemos el arte, digamos, del fake? O, digamos, es interesante un análisis, ¿no? Bueno, acá viene robótica. ¿Cómo andamos de tiempo? Yo pregunto el tiempo porque yo me puedo pasar 2 horas hablando, ¿no? Robótica, voy a presentar la robótica de Nanibot. Robótica también. Todos estos proyectos como Big Brain Project tardaron por ahí 10 años en producirse, en encontrar el momento, la oportunidad, y hay una cantidad que nunca encontraron un momento. En el caso de robótica tuvo su primer blog en octubre del 2009 y se pudo hacer en el 2019. Esta era la primera imagen de robótica en el 2009 y esta es la realidad de robótica cuando hicimos la performance con los bebés humanos, ¿no? Ahí robótica es una robot que aprende a cuidar bebés humanos. Su inteligencia artificial, su machine learning, como han hablado acá, le permite ver cómo hacer para cuidar a un bebé y, digamos, y sobre todo para generar preguntas. Todo, como yo dije, tiene que ver con preguntas. Cuando presentamos el proyecto el 23 de agosto del 2019, una semana antes de que fuera a Ars Electrónica, se suponía, eso lo hicimos en un centro cultural en Argentina, el Centro Cultural San Martín, que está en Buenos Aires, y vamos a hacer la performance con los bebés humanos. Una semana antes dijeron, no, la verdad que no nos autorizaron a utilizar bebés humanos en la performance. Bueno, está bien. Entonces hicimos la performance en mi estudio, pero fuimos al Centro Cultural San Martín antes de viajar a Austria. Y ahí aparece una serie de preguntas. Si estamos en condiciones de garantizar nosotros la perpetuidad de nuestra especie. La segunda pregunta es si estamos dispuestos a delegar el futuro de nuestra especie en una inteligencia artificial. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, mientras hacíamos esas preguntas, en esos momentos esas son noticias del día que parecen actuales, ¿no? Porque todos los días lo vemos a este señor Kim Jong-un haciendo un desafío de nosotros al planeta, ¿no? Bueno, acá advierte a Estados Unidos que está lista para un enfrentamiento nuclear, estamos hablando, ¿no? Después teníamos esas imágenes del Amazonas en llamas. Esto hace 3 años, parece hoy, ¿no? Acá, bueno, Gorbachev hablando del riesgo nuclear. Bueno, ahí estaba Trump todavía, ¿no? Ahí tenemos una pequeña diferencia que ahora está Biden. Y los misiles y todo, y la historia, y ahí Australia quemándose y todo lo demás. Estas son imágenes que yo tengo de China, cuando estuve en China, en ese viaje que había ido a trabajar con los chicos. Y ahí se ve el smog abajo de un edificio, ¿no? Arriba del edificio está el trabajador y abajo está el smog. ¿Qué es eso, no? Entonces, yo le pregunto a uno de la televisión china, ¿por qué no resuelven algo? Porque en realidad uno cuando está en China, en la aplicación, cuando nosotros salimos acá a ver cómo está el clima, ahí le dicen si tiene que salir con máscara o no, pero no por el COVID, sino por la contaminación. Entonces, me dice, no podemos hacer nada. ¿Cómo no pueden hacer nada? No, dice, porque el 80% del acero del mundo lo produce China y el 50% lo produce la provincia de Beijing, que está acá. Y yo le digo, ¿pero no tendrían que parar? Y dice, no, lo que pasa es que nosotros tenemos que darle de comer a la gente que trabaja. Entonces yo digo, pero están dando de comer el oxígeno de las generaciones futuras. Entonces, a la semana cerraron 1.200 fábricas cuando yo llego a la Argentina por la contaminación que había. Entonces me manda el de la televisión china la máquina que se había comprado para purificar el aire en la casa para poder seguir respirando, ¿no? O sea que es muy interesante lo que está pasando. Bueno, ahí está, digamos, robótica, una performance con la pequeña bebé que está ahí.
después viajó Robótica a Austria, y esta señora, que viene con su bebé también, quiso ponerla. Y yo le dije, no está preparada robótica para los bebés humanos ahí, porque Ars Electrónica, cuando yo le dije que teníamos que hacer un open call to human babies, que necesitábamos bebés para la performance, nos dijeron, tampoco podemos hacer la performance en el espacio público. La señora la quiso hacer, la tuvimos que parar, ¿no? Bueno, allí está robótica con un muñeco, como corresponde, emulando eso, y ahí está. Bueno, ahora vamos ya, estamos llegando a la parte de... Llegamos al tema del NFT. A ver, ¿qué saben ustedes de NFT? ¿Saben qué quiere decir NFT? Todos dicen que sí, bueno, más o menos. Bueno, vamos a hablar un poco del blockchain y todo, y NFT y todo lo demás. Acá, bueno, cuando hablamos del NFT estamos hablando de lo que se denomina ahora el blockchain. O sea, ustedes escucharon hablar tanto de las criptomonedas y todo lo demás. ¿En qué están basadas? Es muy interesante porque, ¿qué pasaba cuando nosotros perdíamos una computadora hace 20 años? ¿Qué era lo que nos preocupaba? ¿El costo de la computadora? Sí, obviamente, costaba carísimo en esos momentos. Y aparte, ¿qué decíamos? Perdimos la información, ¿no? Entonces, bueno, después la información se puso en la nube, pero yo tenía, por ejemplo, la información en la nube, tenía un blog en la nube, del proyecto de Biosfera, justamente. Y un día, de la noche a la mañana, desapareció. No estaba más la información. No sé qué problema había tenido en donde estaba alojado el blog. Nunca más recuperé la información y nadie me dio ninguna explicación. Bueno, con el tiempo, esa información ahora está en lo que se llama un blockchain, una información descentralizada. La información descentralizada, ¿qué nos permite? Cuando hace unos meses, por ejemplo, falló Facebook y WhatsApp, falló todo en conjunto. ¿Por qué? Porque la información está centralizada, depende de un solo operador. Y en muchos de esos casos depende de un operador que tiene basado su negocio en el dinero. Entonces, nos complica bastante. La descentralización de la información, que es el blockchain, es la información replicada en distintos bloques que están interconectados. Eso hace que la información sea más segura y cuanto más descentralizado esté, más segura aún es. Y ahí, a partir de ahí es que se empiezan a manejar todo lo que son las criptomonedas y ahí aparece el tema del NFT. La diferencia entre una criptomoneda y un NFT es que, por ejemplo, las monedas son fungibles. ¿Qué quiere decir que son intercambiables? Los NFT son tokens no fungibles, no son iguales, no son intercambiables. Si a mí me dan un billete de $100, yo me fijo el número del billete, si el número que diga 100, pero no me fijo el número de serie que tiene ese billete, porque a mí lo que me importa es el valor que representa. O sea que yo lo puedo cambiar por un billete de $100 y sigo teniendo $100. Ahora, un token no fungible es único. No es lo mismo tener uno que otro. Entonces, ahí es donde aparece para el arte una función muy importante. Porque si vamos a los orígenes de la presentación, yo tenía esa cueva, digamos, con esas pinturas rupestres, que primero eran inamovibles, pues esas piedras yo no las podía mover, no eran intercambiables, era una pieza única, no había forma de que yo pudiera generar otra igual, diferente. Pero después empieza a aparecer en el arte, ¿no? Acá empieza a aparecer el grabado, por ejemplo, el grabado donde yo puedo reproducir esas piezas. Piezas que igual siempre iban a ser diferentes una de otra, porque a medida que íbamos reproduciendo, se iba gastando ese molde y iba a ser algo diferente. Después aparece Warhol, ¿no? Con la serigrafía, ya la reproducción. Esta debe ser el número 2 millones de esta obra de Warhol, más o menos. Entonces ahí aparece, ya del taller aparece la fábrica, ¿no? De factory. Y después viene algo superior, que es la digitalización. En la digitalización ya cada archivo es igual al otro. Ya no hay un cambio en una pieza a otra y ya se pierde la originalidad.
se pierde la idea de las piezas que hay. Hasta que aparece, bueno, el NFT. El NFT lo que me permite es recuperar la originalidad, porque cuando yo genero un archivo y lo coloco en NFT es único. Ese archivo es único, entonces le da el valor primero de la originalidad. Segundo, la autoría. Lo hice yo, está ahí. Yo soy el autor de eso. Y tercero, la propiedad, porque yo soy el propietario si lo tengo en mi billetera electrónica. Si yo se lo paso a otro, va a ser de otro. Y puedo en un contrato inteligente asociado a ese NFT poner todas las condiciones en que va a evolucionar eso. Hay una trazabilidad, saber quién fue el primero que lo tuvo, no la persona, por lo menos la billetera. Si esa billetera no es pública, puede ser algo secreto, pero bueno, ahí aparece toda esa posibilidad, y esto se hace famoso cuando en febrero del 2020 Beeple, el artista ese, plasma en un NFT una cantidad de ilustraciones y la vende por $69 millones en Christie's. Entonces ahí generó como dijeron todos los artistas, bueno, yo hago un NFT y me voy a salvar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es un NFT? ¿Es una nueva representación, posibilidad de representar algo artísticamente? Pues yo tengo todas las formas desde siempre, ¿no? La pintura, la escultura, después aparece la fotografía, el video, y aparece el NFT, ¿qué es? Yo puedo agarrar una fotografía, la pongo en un NFT, la tengo ahí, ¿y qué agrego? Entonces a mí me interesa analizar un poco todo ese NFT, cómo viene con respecto al tema de lo que es el concepto atrás del NFT. Entonces voy a hacer un análisis y digo, ¿qué somos nosotros, por ejemplo? Nos hemos preguntado nosotros, ¿qué estamos en una... ¿Somos lo más parecido a Matrix? ¿Estamos programados? ¿Qué opinan? O sea, ¿dónde está la vida en nosotros? Entonces yo digo, ¿no somos un blockchain? ¿No seremos un blockchain, un human blockchain? ¿Un criptocuerpo, un criptobody? Si en cada una de nuestras células, en el núcleo de la célula, está la información completa de cómo vamos a evolucionar. Está la información completa en el ADN. Entonces, el blockchain decíamos que era información interconectada. Ahora, ¿cómo está interconectada? ¿Sabe una célula lo que hace la otra? ¿Ustedes qué opinan? Yo me corto el dedo y creo que hasta el dedo gordo del pie sabe que yo me corté ahí y saben cómo tiene que actuar, quién tiene que hacerlo. ¿Es el sistema nervioso que responde a eso? Yo me meto en terrenos que no sé, no soy científico, pero me hago esa pregunta. Pero a mí el sistema nervioso no me responde mucho. ¿Cómo estarán interconectadas esas células? ¿Estarán interconectadas a un nivel subatómico? ¿Estarán conectadas, digamos, en un formato de una biología cuántica? Son solo preguntas, ¿no? O sea, y no estoy en un formato esotérico, no estoy hablando, ¿no?, de terrenos en donde yo no me metería. Pero bueno, el asunto es que ahí empiezo a trabajar un poco con el tema del ADN y voy ahí al concepto. Digo, ¿qué obras puedo hacer yo que vayan más allá? Porque a mí vinieron de una galería y me dijeron, quiero que nos pases las mejores fotos que tenés de la biosfera, porque vamos a hacer NFT con esas fotos. Ah, digo, qué bien, y lo hicieron. Y digo, ¿y cuál es la diferencia que yo tenga la foto y que tenga NFT? No, porque en el NFT la foto es, obviamente, es original, todos los datos que yo di, pero no me agrega mucho más. Entonces dije, bueno, vamos a trabajar todo este tema de NFT más allá de la representación artística. Entonces genero un proyecto que se llama Inmortalidad 3.0, que está basado en un concepto que yo había hecho de bioarte de inmortalidad. En el 2008 más o menos había trabajado con unas células cancerígenas que, digamos, esas células cancerígenas tenían la propiedad de que cada vez que se replica una célula de nuestro cuerpo, envejece. ¿Y por qué envejece? Y porque están programadas así. Dicen, se replica, es más vieja la nueva que la anterior. En cambio,
cuando encontramos células que son cancerígenas, algunas se denominan inmortales, porque cada vez que se replican, siguen siendo de edad biológica cero. Y eso sucedió con una señora que se murió en los años 50 de un cáncer de útero, y que el día de hoy se sigue utilizando las células para investigación y se están reproduciendo constantemente. Y se calcula que el volumen de esas células desarrolladas equivale a 2 o 3 veces la persona que fue original, ¿no?, de eso. Entonces, acá, digamos, vamos a ver si funciona. No, estaba viendo a ver si funcionaba un videito, pero no importa porque no. Están las células latiendo, esas que logramos armar. Pero bueno, esas células las utilizamos para hacer crecer un dispositivo que se llamó inmortal, que sería, teóricamente podría vivir para siempre ese organismo semivivo, mientras tuviera un soporte tecnológico. Pero bueno, vamos a la inmortalidad 3.0, que es utilizar el NFT para ver cómo podemos hacer. Ese es el pulso cardíaco mío, ¿no? Ese es un electrocardiograma mío que, sumado a estos datos que yo me hice de mi huella genética en un laboratorio, esos datos alimentan. Le di a 2 artistas que hacen arte generativo y a partir de los números esos de mi información genética generan una obra, diferentes obras artísticas. Esas obras artísticas van a estar en un NFT sumado a mi genoma humano que yo voy a dejar para las generaciones futuras. Entonces tal vez, qué sé yo, dentro de 1000 años alguien me pueda volver a la vida. Ahora, ¿seré yo? Bueno, voy a pasar por alto Stellar Spectra, que es de constelaciones, pero después vuelvo a ver, no, porque quiero engancharlo esto con esto. Vamos a hablar de eso y después, si nos da el tiempo, volvemos a lo otro. Acá hay unos cuerpos que se supone que estarían congelados para el futuro también, ¿no? En un viaje, en un solo sentido, a través de la crioconservación. Pero la pregunta tiene que ver también con otra aseveración científica que a mí me interesa usar. Primero, este proyecto para viajar al futuro se basa en que los científicos dicen que para el 2050 vamos a poder congelar un cuerpo y descongelarlo a voluntad. Entonces, eso daría la posibilidad para viajar al futuro. ¿Hay algún viaje de algún organismo vivo que se haya hecho para el futuro ahora? Acá me dicen que no. Pero yo pregunto, ¿hoy no puedo congelar un embrión? Lo puedo congelar. ¿Y ese embrión no es un ser vivo embrionario? Sí, un ser humano embrionario. De hecho, después que arrancamos con este proyecto, hace 3 años, un embrión que tenía 23 años de congelado fue implantado en una mujer de 26 y la mujer dio a luz el bebé. Entonces, si yo tomo 2 embriones hoy, por ejemplo, de gemelos, uno lo desarrollo ahora y el otro lo mando, lo congelo 10 años, voy a tener gemelos con 10 años de diferencia. Entonces, eso es lo que dicen los científicos. 2050, tal vez esa diferencia, esa complejidad entre un adulto y un embrión pueda ser salvada por la ciencia y podemos pensar en eso. Pero después hay otra cosa que es de hoy, que es una pregunta que es interesante, ¿no? Los científicos dicen que nosotros estamos cambiando constantemente nuestros átomos. Respiramos, tomamos los átomos del aire, el oxígeno del aire, devolvemos dióxido de carbono, comemos, excretamos, sudamos, ¿no? Estamos en un proceso constante de intercambio con el medio. Los científicos dicen, siempre me refiero a los científicos dicen, ¿no? Como verán, tomo la referencia académica, dicen que en ese intercambio probabilístico, a los 7 años, ya no queda prácticamente, quedan solo vestigios de nuestros átomos anteriores. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que seguimos siendo quienes somos cuando hemos cambiado todos nuestros átomos? ¿Seremos como una computadora, como el hardware de una computadora? ¿No? Volvemos a la computadora que perdimos.
Y si tenemos la información en otro lado, la volvemos a poner en una computadora nueva. ¿Y esa computadora es la misma que la anterior o no? A los efectos útiles es la misma, tengo la información. Entonces, ¿qué seremos? Y ahí aparece un proyecto que se llama, yo digo, bueno, ¿qué tendremos? ¿Un software nosotros? ¿O tendremos un software, digamos? Y ahí aparece todo un espacio de pensamiento, que es software entre la materia y la vida. ¿Dónde radica la vida? ¿Dónde está la conciencia? ¿Estará la conciencia entre nuestro ADN? ¿Podemos, si despertamos dentro de 1000 años con ese ADN, reconocernos como nosotros mismos cuando nos reconocemos después de haber cambiado todos los átomos después de 7 años? Siempre son preguntas, ¿no? Ahí aparece todo algo nuevo. ¿Qué es esto? ¿Saben lo que es esto? Esto es un qubit, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Pues todos estamos hablando de la época digital, toda la digitalización, entre 0 y 1. Todo es binario, digamos, ¿no? Pero resulta que aparece ahora, a medida que nosotros nos vamos achicando, ¿no? O sea, vamos llegando a la estructura de la materia, que es lo que está pasando con la computación. Los procesadores ya se miniaturizaron, pero ya han llegado a un límite. ¿Por qué se miniaturizan? ¿Por qué? Porque necesitan más velocidad. ¿A qué velocidad viaja la información en una computadora? A la velocidad que viaja la electricidad, a la velocidad que viaja la luz. ¿A cuánto viaja? 300.000 kilómetros por segundo. Da en un segundo 8 veces la vuelta a la Tierra. A pesar de esa velocidad, son tantos los caminos que necesita recorrer la información en un microprocesador que ya se hace lento. Entonces, aparece ahora la computación cuántica. ¿Qué es eso? Ya llegamos a un nivel subatómico, ya nos queda chico todo ese espacio. Y en ese nivel subatómico, ya la mecánica clásica no nos sirve para explicar los fenómenos, y aparece la mecánica cuántica, que ya la mecánica cuántica trae otro formato, ese formato de la incertidumbre, de lo poco probable, ¿no? Entonces ahí aparece toda una posibilidad de trabajar con la computación cuántica, y yo digo, ¿qué pasaría si yo puedo aplicar esa computación cuántica que lleva a un grado ya superlativo la velocidad? Tan alta es esa velocidad que se teme que si el día que se incorpore la computación cuántica a la cotidianeidad, se armaría lo que se dice el apocalipsis cuántico, el Armagedón. ¿Por qué? Porque ya no habría forma de encriptar la información. Los bancos colapsarían todo, no habría forma de guardar la información porque es tan rápida la capacidad de procesamiento que descifraría cualquier código en cuestión de segundos. Pero bueno, la pregunta es, si a la inteligencia artificial de hoy, esa que preguntamos si tal vez una robótica pueda garantizar el futuro de nuestras generaciones, ¿no? Le agregáramos la información cuántica, la computación cuántica, ¿entraríamos en un nivel superior ya de inteligencia artificial? ¿Un nivel más cercano a Dios? ¿En ese grado de conciencia o de capacidad de comprender las cosas? Bueno, son preguntas que no tienen respuesta. Mientras tanto yo voy desarrollando un robot cuántico, mostrando un poco cómo sería ese camino. Y acá les muestro algo que dejé muchas cosas en el camino, me salteé muchísimas, porque tenemos muy poco tiempo, pero acá venimos trabajando, este es un proyecto que trabajamos con Puerto Rico, arrancamos a raíz de una serie de terremotos que tuvieron en enero del 2020, y la idea era conectarse con la Tierra y sentir el pulso de la Tierra. Entonces, conectarnos más. Yo ahí trabajé directamente con mi propio cuerpo, conectándome con sensores a la Tierra. Hicimos una serie de performances interactivas con el público. Bueno, ahí estoy yo en la montaña, en esa situación. Y acá un poco este es el resultado. Trabajamos con un documentalista muchos de los proyectos. Acá se ve toda esta parte que tiene que ver con ese pulso de la Tierra, ¿no? Ese volver a conectarse con la Tierra. Así como yo me conecté con la montaña,
hay preguntas La pregunta más grande es, ¿qué nos pasa a nosotros que nos sentimos fuera de la naturaleza? Pensamos que somos ajenos a ella, que es algo extraño, algo que tenemos que luchar contra ello y muchas veces destruir, ¿no? Entonces, en esta representación hay toda una historia de lo que es la Tierra. Se toma la Tierra como un ser vivo que tiene 4.500 millones de años, y ahí está la historia de la Tierra, desde su creación. Y mientras se producía esa performance que le hicimos para Ars Electrónica en Austria, pero conectado con Puerto Rico, que era con quien hacíamos el streaming, la gente podía mandar palabras, 2 palabras podía mandar. Una palabra para la Pachamama, para nuestra Madre Tierra, y otra al universo, pensando cómo nos podríamos expandir nosotros al universo y no pensar que somos solamente seres acá de esta Tierra, ¿no? Hay una mezcla de imágenes hechas en la montaña, en el estudio, en distintos lugares. Lo acelero un poquito, porque si no, antes de que me echen. Con toda la parte que es ahora de la Tierra esa, fue seleccionado el documentalista, que es Nico Muñoz, está haciendo unos videos para Berlín y París que se los pidieron específicamente. Bueno, y ahora estamos trabajando en unos proyectos que son de inclusión y accesibilidad. Muchos de los trabajos que hemos hecho anteriormente estamos trabajando con la Biblioteca de Ciegos en Buenos Aires, también con hipoacúsicos, para tratar de que todas las obras sean, por un lado, de inclusión de lugares que son marginales y de accesibilidad. Y estamos trabajando en un proyecto que es una ópera tecnológica también con Puerto Rico, con el Ballet de San Juan y con el Centro Cultural San Martín en Argentina. O sea, proyectos que llevan mucho tiempo y no sabemos a dónde van a terminar, ¿no? Pero bueno, tengo mucho más para mostrar, pero lo que les muestro ahora, tenemos una suerte de NFT del evento que van a poder escanear ustedes y quedárselo. O sea, para aquellos que están virtuales, va a estar disponible un formulario en lo que es el chat, y de ese formulario pueden llenarlo y nosotros le vamos a enviar el link de un link que es único para cada uno de ustedes. Entonces ahora yo lo que voy a mostrar acá es, vamos a ver si lo podemos ver. Un segundo acá en mi celu, lo estoy manejando. A ver si está acá. Bueno, acá tenemos un código QR que cualquiera que lo quiera escanear puede acceder poniendo su mail, va a recibir un instructivo de cómo lograr que esto se transforme en un NFT y tenerlo. No hace falta tener una billetera electrónica, pero si tiene una billetera electrónica, como yo tengo, ahora le voy a mostrar. Acá, por ejemplo, yo tengo los distintos generados en los distintos eventos. Acá, esta es mi colección que tengo ya, de estos que se llaman POAPs. POAP, que es la prueba de asistencia, Proof of Assistance. Así que si ustedes quieren una prueba de asistencia acá,
que quede para siempre, pueden escanear eso y lo pueden recibir. Así que yo lo dejo acá y lo van escaneando, tienen que esperar un rato entre unos y otros, porque el dispositivo se va actualizando y cada uno tiene su propio código QR. Pero bueno, eso lo pueden hacer ahora o después. Bueno, ella ya está esperando porque se tiene que ir, entonces se quedó acá para escanear. Vamos a ver, que lo escanea ahí y vamos a ver qué resulta, a ver qué le dice. Vamos a ver si estamos los dos online, sí. Ahí está, ya acá se me bajó, hay uno menos, porque es una edición limitada, y ella ya tiene el suyo, ¿está? Así que cualquiera que quiera venir puede escanearlo. Pero bueno, supongo que ahora, yo dejé muchas cosas, muchos videos para ver, cualquiera de esa información está online, inclusive en ese proceso de accesibilidad, como le conté, si nosotros si entran a mi página que es joaquinfargas.com, en estos momentos está el estudio online, o sea que pueden ver las obras, pueden ver a Robotica ahí actuando. Robotica que, digamos, un poco para cerrar, Robotica se convierte en el futuro en un arca galáctica, porque llevaría embriones en su seno para garantizar la supervivencia de la especie en distintos rincones del universo, después que aprendió cómo criar bebés humanos. Lo interesante de esto es que 10 años después de ese primer blog, aparece una película I'm Mother en Netflix, que era una robot también que desarrollaba unos embriones que tenía ahí. Entonces es interesante cómo el arte puede estar a veces un poco adelante de la ciencia, adelante de los acontecimientos. Así que bueno, lo dejo acá, que él lidere un poco el debate, ¿no? Ojalá haya debate. No sé, creo que tenemos algún rato para algunas preguntas. Okay. Me interesó el tema de la inmortalidad, ¿no? Que dijiste acerca de que cada 7 años el cuerpo se regenera. Yo también sabía este tema y me interesa porque siempre me pregunto por qué asumimos que nuestra identidad es la misma en toda la vida, ¿no? Porque pasamos por diferentes etapas. Un niño es muy diferente a alguien de media edad o un anciano. Somos muy diferentes físicamente, ¿no? Y en nuestra apariencia. Entonces, ¿por qué asumimos que nuestra identidad es la misma? Y es por este fenómeno que le llaman la continuidad de la conciencia, ¿no? Imaginamos que es una especie, como si fuese una computadora que siempre está encendida, no se apaga nunca, y eso garantiza que seamos una sola persona. Pero todos los días dormimos, y en la mañana, al dormir desconectamos esa conciencia, y despertamos y asumimos, ¿no? Gratuitamente, que somos el mismo, ¿no? O sea, pensamos, bueno, soy el mismo, y ya está, y puedo seguir haciendo mis cosas, los demás me van a reconocer, y ya está, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, mi propia experiencia, ¿no? Yo me veo como no era niño joven y pienso muy diferente, ¿no? Digo, qué tonto fui, ¿por qué no hice esto, no? Por la típica, ¿no? Entonces digo, ¿por qué sigo asumiendo que soy el mismo después de tantos años, ¿no? Entonces, ¿por qué no, pensando en esta relación de tiempo biológico de 7 años, que me parece, bueno, 7 es la cifra mágica, ¿verdad? A los 7 años, pues somos un niño, a los 14 somos adolescentes, ya tenemos otra identidad, a los 21 somos otros, y cada 7 años podríamos adoptar nuevas identidades, ¿no? Y eso incluye nuevos nombres, nuevos DNIs, nuevos números, y que a medida que vamos cambiando en el tiempo, tenemos nuevas ideas, podemos actualizarnos o recomponernos a voluntad. Claro que sería un lío para la sociedad para identificarnos, ¿no? Pero yo creo que esta idea de la identidad tiene que ver también con la idea del alma, que tiene que ver con el tema religioso, que el alma es inmortal y tiene que ser una sola, ¿no? Tiene que ser continua. Entonces creo que hay un poco eso también, ¿no? Pero si uno pregunta por qué tenemos que ser la misma persona toda la vida cuando físicamente no lo somos, y eso está comprobado, y mentalmente tampoco, ¿no? Hay muchas cosas que van cambiando en la vida, ¿no? Es un poco eso. No, obviamente es interesante, ¿no? Yo creo que está bueno que nos hagamos esas preguntas, o sea, que no tienen respuesta, ¿no? O sea, que son inquietantes, pero que tienen que ver con cada proyecto. Por ejemplo, el proyecto de Big Brain Project, que es la idea de desarrollar esa red neuronal, arranca con una pregunta, ¿no? También,
Dice, ¿somos seres individuales? ¿O en realidad formamos parte de un conjunto interconectado que tiene un objetivo común, el cual desconocemos? Por realidad nosotros no sabemos. Pero más allá de todo eso, siempre hay algo que a mí me gusta hablar de lo que es la trascendencia, ¿no? Que somos seres, digamos, tenemos esa parte de que hoy el cortoplacismo de la sociedad nos quita esa capacidad de trascender. O sea, acá por ejemplo, un arquitecto de hace 500 años sabía que iniciaba una obra y no la iba a terminar. La satisfacción era empezar. El Duomo de Milán, ¿cuántos años tardó? 400 años en construirse. Entonces, ¿tenemos nosotros esa capacidad para imaginarnos más allá de nuestra propia existencia? Entonces, yo estaba dando un taller de energía solar en un momento donde hablábamos del Sol, que era una estrella que tiene una vida promedio de 10.000 millones de años. Y yo dije, bueno, ya lleva 5.000 millones de años el Sol, o sea que está a la mitad de la vida. Entonces una nena de 10 años dice, ¿qué va a ser de nuestras vidas? Entonces la profesora que estaba ahí, la docente, dice, nosotros vamos a estar todos muertos. Entonces dije, no, miren, hay que rescatar ese espíritu trascendental que tenía la niña, que no estaba contaminada. Entonces tenía ese pensamiento que va más allá de nuestra propia existencia. Y nuestra existencia es rara. Yo miro para atrás, que son esas preguntas que vos te haces, y yo digo, ¿ese era yo en ese momento o no era yo? Y bueno, agradezco a ese que no sé si era yo, lo que hizo para que yo estuviera acá ahora. Entonces, son preguntas que son difíciles, ¿no? ¿Y dónde radica la conciencia? Bueno, ¿qué sabemos? O sea, podemos intuir. Entonces pensamos que todo está en el cerebro, que tenemos la memoria del cerebro. ¿No estará en ese blockchain que es todas nuestras células, no? Así que el criptocuerpo, no sé. Muchas gracias, Joaquín. Eso que denominas conciencia sería lo que Víctor, que veo el nombre de Ley en pantalla, Víctor en su ponencia hablaba como el aspecto virtual, como la virtualidad del ser humano. Es muy interesante, sí, yo lo escuché. Sí, por eso te lo pregunto, porque si asocias tu idea con la de Víctor, con la conferencia de Víctor. Sí, absolutamente. Yo creo que, bueno, justamente hay un tema que nosotros ya no sabemos en qué mundo vivimos, o sea, pero todavía estamos hay una cuestión generacional. Si uno le pregunta a un chico ahora cuál es su vida, yo veo, el otro día veía a unos chicos despedirse en un colegio y tenían 10 años y dicen, chao, nos vemos en Discord. No se veían en una cuestión física, se veían en una virtualidad y mezclan la realidad con la virtualidad. Entonces tal vez nosotros podamos ser recreados, como decía Víctor, ¿no? Como seres virtuales o reales en el futuro, no lo sabemos, ¿no? Yo creo que es apasionante, muy interesante lo que se viene. El tema es cómo está esa continuidad que plantea él, ¿no? Esa continuidad de la conciencia. ¿Cómo está? ¿Cómo es que todos los días nos apagamos y nos encendemos nuevamente y sabemos quiénes somos? Ahora, la pregunta, ¿qué es esa vida? A mí me gusta decir, ¿qué es la vida? ¿Será esa pausa de la nada? ¿No? Porque nosotros no nos acordamos de antes de nacer. ¿Nos vamos a acordar después de morir? Si no nos acordamos de antes. Entonces, ¿no es una pausa que se produce en la nada? También la pregunta es, ¿qué es la nada? Uno dice, bueno, la nada es la nada. El universo se expande después de 15.000 millones de años del Big Bang, más creacionista que las propias religiones, ¿no? A pesar de que están enfrentados en cuanto a los pensamientos, se expande ¿en dónde ese universo? En la nada. Entonces la nada pasa a ser algo que existen leyes de la naturaleza que cobijan ese universo que se está expandiendo. Bueno, nada. No soy filósofo, pero me hago esas preguntas. Bueno, yo quería más bien consultarte el tema de el usar robots o máquinas, por ejemplo, en lo que es la atención a los niños.
la parte emocional también. O sea, ¿qué tanto un robot puede reemplazar eso de lo que nos hace humanos, ¿no? Porque, claro, el contacto con el niño también es importante y siempre recomiendan, ¿no? La parte emocional, por ejemplo, a las madres, ¿no? A los mismos maestros, ¿no? Que eso es importante también justamente y que nos hace desarrollarnos en otros aspectos, ¿no? Eso, por ejemplo, yo no sé, yo creo que por mucho que se cree, yo tengo esa idea de que de repente eso va a ser como el punto débil dentro de lo que es el reemplazo o el uso de máquinas para ciertos aspectos, ¿no? Y otra cosa también en lo que es el NFT, también yo digo qué tanto, siempre se está creando cosas nuevas, entonces qué tanto nos asegura de que de repente sí se va a preservar esa obra, de repente se puede crear algo más adelante, ¿no? O de repente puede fallar, por ejemplo, en los criptomonedas se ha visto, a veces falla porque es como una especie piramidal, entonces, ¿qué tanto no puede dar ese rango de repente que algo pueda que no funcione o pase algo en el sistema, o de repente también que se pueda crear otra cosa y esa información va a quedar, va a preservarse esa obra o no? Entonces son esas mis dudas. Bueno, primero, ojalá nunca podamos ser reemplazados por una máquina en la parte de sentimientos, ¿no? Pero bueno, no sé, no sabemos qué es lo que puede pasar. Primero, yo creo que estamos volvemos a la pregunta, ¿qué somos nosotros? O sea, ¿por qué estamos acá? O sea, la religión va a decir, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y yo digo, si hubiéramos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tendríamos un nivel de conciencia que entenderíamos ciertas cosas que son incomprensibles, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que crear un robot, ¿vos lo crearías el robot que tuviera esa capacidad de sentimientos para reemplazarnos a nosotros? Y yo diría que no. Si yo tuviera que tomar la decisión, digo, no, el robot no va a ser como nosotros, no va a ser a imagen y semejanza. Lo voy a dejar en un lado que sea un poco diferente. Aunque, digamos, la pregunta subyace, ¿no? O sea, robótica pregunta, ¿no? Genera esa pregunta. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a delegar una inteligencia artificial a nuestro futuro? Después de ver cómo nosotros los seres humanos ponemos en riesgo. Hemos perdido una gran oportunidad con la pandemia. La pandemia fue el primer hecho histórico, ¿no? La primera vez en la historia de la humanidad que se producía un hecho global, una pandemia sincrónica, porque no había habido pandemias sincrónicas en toda la historia de la humanidad. Estábamos atrás de un objetivo común que era tratar de luchar contra el virus, que de alguna forma nos podía poner a todos juntos, y apenas afloja la pandemia tenemos una guerra. Nos perdimos una gran oportunidad. Entonces, el tema, bueno, yo creo que esa es una de las preguntas. Si el NFT, obvio que a mí me interesa, porque el proyecto ese que se llama DNFT, digamos, DNFT, tiene que ver con tratar de que cualquiera pueda armarse su NFT, o sea, convertir, así como en la antigüedad, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacían los artistas? Eran contratados para pintar un retrato de quién, de la realeza, por ejemplo, que podía pagarlo para permanecer, para dejar un legado para las generaciones futuras. Hoy, a mí me contratan para hacer un NFT de alguien, para tratar de que quede para esas generaciones futuras. Entonces el tema es, primero, ¿cuántas generaciones futuras creemos nosotros? Primero, ¿cuál es nuestra capacidad de pensamiento? Dice que nosotros pensamos hasta nuestros bisnietos, más o menos, 3 generaciones. Obviamente los hijos, los nietos, la expectativa de vida crece, entonces están los bisnietos, y después es como que psicológicamente ya empezamos a soltar. Entonces, ¿cómo permaneceríamos para adelante? Entonces, en ese estudio que yo estoy haciendo de todo Inmortalidad 3.0, tenemos, por ejemplo, ya hay una empresa que garantiza la información por 200 años. 200 años son 6 generaciones. Entonces, me sirve ya como para pensar el proyecto. 200 años es nada comparado con los 30.000 años de las pinturas rupestres. Pero bueno, es un comienzo. Entonces, ¿seguirá existiendo ese blockchain en el futuro? ¿Cómo se mantendrá? Porque si el Internet va a durar para siempre.
Estoy seguro. ¿Siempre qué es? Si empezamos una guerra nuclear no queda nada, entonces no va a durar tanto. Pero bueno, mientras tanto podemos hacer inferencias y es interesante pensar ese futuro como lo pensás vos, ¿no? Con esas preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Va a durar? ¿Cuánto va a durar? Bueno, gracias, voy a tener que hacer de antipático y cortar un poco el tiempo. Más bien agradecerles a todas sus presencias, agradecerte, Joaquín, por esto, no solo por la charla, sino por los días que vamos. ¿Ah? Acá este pequeño mundo, yo lo que voy a hacer, voy a aprovechar para entregarle el mundo acá a él. Este mundo está en sus manos ahora, ¿no? Así que... Gracias, Joaquín. Ojalá no se me caiga. Si se cae, ¿qué pasa? Si se cae, digamos, él puede hacer alguna gestión, llamarme a mí, y yo me invita acá de vuelta y yo le traigo una. Porque hay una opción de un segundo mundo. Pero en la vida real no hay plan B, no hay planet B, no hay planet B, así que tenemos uno solo. Eso vamos a pensar. Tengo unas tarjetas de Proyecto Biosfera si quieren, así que están por ahí. Muchas gracias, doctor. Aprovecho para invitarlos a el evento de cierre, ¿verdad? En el MAC, donde vamos a tener un concierto de percusión. Todos invitados. Gracias también a los asistentes virtuales.